Capítulo I. Ecofisiología. Es la visión de dar un enfoque a las adaptaciones fisiológicas y energéticas del organismo al medio marino, el metabolismo del mismo desde la obtención del alimento hasta la posterior utilización de la energía en los procesos de crecimiento y reproducción, su interacción con los factores ambientales tanto bióticos como abióticos. ¿Qué es ecología marina? La ecología marina comprende el estudio integral de las funciones básicas y estructurales de las poblaciones vivas y sus relaciones con el ambiente físico-químico de los ecosistemas marinos. Es por lo tanto una disciplina con mayor amplitud que la biología pesquera, ya que estudia los procesos que ocurren en el océano, entre ellos los relacionados con las actividades humanas, atendiendo a todos sus componentes y dentro de un contexto de ecosistema. Supuestos básicos y niveles de organización. Supuestos básicos. Desde hace siglos pervive la discusión metodológica entre reduccionismo y holismo. El reduccionismo es el método científico con el que se intenta hacer un estudio de sus componentes más elementales de un sistema, explicando las propiedades y leyes de los sistemas más complejos, la vida, por las leyes y propiedades de los sistemas más simples, organización. En la ciencia holística los organismos no pueden ser observados por análisis, pues las propiedades de las partes no son intrínsecas y solamente pueden ser entendidas dentro de un contexto más grande. Las partes son redes de relaciones dentro de redes mayores, muchas veces caóticas pero equilibradas, siendo las relaciones el aspecto más importante y no sus fronteras. B. Niveles de organización. La vida está organizada desde el nivel biológico más simple hasta lo más complejo de acuerdo a su tamaño y /diagonal o cantidad, y son los siguientes. Atómico. Son los átomos que constituyen los seres vivos, llamados también bioelementos. Se compone de un núcleo central en donde se concentra prácticamente toda la masa atómica y periferia. El núcleo está ocupado por dos clases de partículas fundamentales, los protones y los neutrones. En la periferia se ubican los electrones. Molecular. Se incluyen las moléculas formadas por la agrupación de átomos, bioelementos, interactuando entre sí, es decir, se unen por enlaces químicos formando moléculas indispensables para la vida. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno componen una molécula de agua, H2O. Macromolecular. Conjunto de moléculas con características propias, que se unen a través de interacciones más débiles que un enlace. Por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas y ácidos nucleicos. Nivel celular. Los organelos celulares componen las células que conforman la unidad básica de la vida, capaz de funcionar independientemente. Las células cumplen con las funciones vitales que caracterizan a los seres vivos como la nutrición, reproducción y relación. Nivel pluricelular. Incluye a todos los seres vivos constituidos por más de una célula, alcanzándose distintos grados de complejidad creciente que va desde tejidos, órganos, aparatos, sistemas conjunto de órganos que realizan funciones integradas y está constituido por varios tipos de tejidos. Por ejemplo, el aparato reproductor del sistema nervioso. Organismo. Ser vivo que tiene diferentes niveles de organización que va de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, el hombre, el animal y la planta. Población. Grupo de organismos que pertenecen a la misma especie y que se encuentran en un determinado espacio y tiempo, generando entre ellos interacciones intraespecíficas. Competencia. Por ejemplo, población de tiburones. Comunidad. Una comunidad biótica existe cuando dos o más poblaciones comparten un mismo hábitat y desarrollan interrelaciones y dependencia entre ellas. La presencia de las comunidades se establece por los factores abióticos, temperatura, humedad, presión, luminosidad y las características del suelo. Ecosistema. Conjunto de comunidades y condiciones abióticas que se relacionan entre sí en un espacio específico y tiempo dado. Por ejemplo, los peces payasos, los corales y los erizos son tres poblaciones que viven en un arrecife coralino. Bioma. Conjunto de ecosistemas donde el clima y el suelo determinarán las condiciones ecológicas a las que responderán las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. Por ejemplo, los mares y los océanos. Biosfera. Zona donde los seres vivos desarrollan todas sus funciones de vida, está formada por la hidrosfera, la litosfera y una parte de la atmósfera.
Ecuación de energía. Metabolismo, suma de cambios físicos y químicos que experimentan los alimentos al ser transformados, desintegrados y reorganizados, para producir la liberación de energía que el organismo necesita para cumplir con sus funciones vitales, efectuándose mediante dos ecuaciones. A. Anabolismo, proceso de síntesis de materia orgánica, glucosa, a partir de materia inorgánica, sales minerales, cuyas enzimas fotosintéticas captan la energía de la luz, con la consecuente liberación del oxígeno, típico de los vegetales y algunos microorganismos. Ciertas bacterias y algas cianofíceas, su ecuación global es la siguiente. B. Catabolismo, proceso de desdoblamiento de la glucosa en presencia de oxígeno, en la que se libera energía de las biomoléculas, su ecuación global es la siguiente. Ingresos y egresos energéticos. Todos dependemos de los ecosistemas para obtener alimentos y demás recursos naturales que sostienen nuestras vidas. La mayoría de los recursos son renovables porque los ecosistemas los suministran de manera continua. Las personas utilizan recursos y los devuelven al ecosistema como residuos en el drenaje, la basura o los efluentes industriales. Los ecosistemas renuevan los recursos procesando los residuos en el drenaje, la basura o los afluentes industriales. Los ecosistemas renuevan los recursos procesando los residuos de tal modo que resulten de nuevo accesibles a la gente. Para lograr esto se requiere un suministro continuo de energía solar. La fuente de energía primaria disponible en los combustibles crudos, la energía solar, la eólica, la geotérmica y otras formas de energía fósiles. La naturaleza impulsa el movimiento cíclico de la materia a través del ecosistema, brindando a todos los animales, incluso al ser humano, un suministro de recursos naturales renovables y un depósito para sus residuos. Costos metabólicos de digestión. El costo metabólico está compuesto por un conjunto de actividades que realiza el organismo, como por ejemplo, gasto energético en reposo, GP, actividad física, y el efecto térmico de los alimentos. El gasto energético en reposo es la energía mínima que el organismo necesita en estado de reposo para el mantenimiento de funciones vitales como dormir o respirar. La actividad física es la demanda de energía que necesita el organismo para la adquisición de sus movimientos corporales. El efecto térmico de los alimentos es la cantidad de energía requerida para realizar los procesos de absorción, transformación y excreción. Eficiencia de asimilación. Es la relación entre la cantidad de materia ingerida y la cantidad que se asimila. La parte que no se asimila es la que no se puede extraer energía. Cuando la calidad del alimento es buena, la eficiencia de la asimilación es mayor. Tasa de digestión. La digestión transforma los carbohidratos, grasas, proteínas en compuestos que el organismo puede absorber, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, respectivamente, junto con vitaminas, minerales, agua, etc. Crecimiento. Es el proceso biológico, por el cual un organismo aumenta de masa y tamaño, experimentando una serie de cambios morfológicos y funcionales que afecta a todo el organismo hasta adquirir las características del estado adulto. La tasa de crecimiento en una población es proporcional a la población presente en cualquier momento. Determinación. El crecimiento de una población depende principalmente de tres factores: natalidad, mortalidad y migración. La natalidad se refiere al número de nacimientos que se produce en una entidad geográfica cualquiera durante un periodo determinado. La mortalidad se refiere al número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. La migración hace referencia al movimiento de los individuos hacia adentro o hacia afuera en un espacio determinado. Ración. Cantidad de alimento que se da en una comida a una persona o animal. En la siguiente pirámide hay una representación diaria de cada uno de los grupos de alimento, que en las distintas comidas del día, aportan todos los elementos necesarios para una adecuada nutrición. De conversión. El anabolismo se asocia a la eficiencia de energía por la fotosíntesis al convertir la energía solar a biomasa, carbohidratos, proteínas y lípidos. Tabla número 1. El heterótrofo consume el alimento que es elaborado por el organismo autótrofo mediante los procesos de ingestión, absorción. El alimento es metabolizado y convertido en energía por una serie de reacciones químicas donde intervienen
Sustancias catalizadoras segregadas por el propio cuerpo del organismo. La energía obtenida por el alimento es utilizada para sus actividades y funciones vitales. A su vez, la transferencia de energía de un organismo a otro organismo se da mediante la cadena alimenticia. 28. Todos estos cambios se asocian con las leyes físicas y químicas, que los cuerpos organizados están expuestos a propiedades particulares que condicionan la vida. Asimismo, la gran cantidad de biomasa acuática se da mediante el mismo fenómeno. Factores que afectan el crecimiento. La presencia de las poblaciones en un ecosistema no se mantiene estable, sino que se modifica por los siguientes factores. Natalidad. Variaciones climáticas. Escasez de alimentos. Enfermedades. Presencia de depredadores. Migración.